Hola, mi nombre es Gerardo Pereiro desde la Patagonia Argentina. Quería invitarte a hablar un poquito de el equinoccio, pero también a convertirlo en una pequeña celebración, recuperar el sentido original de esta festividad para también integrarlo a nuestro proceso de conciencia y de evolución, tanto en lo personal como en lo colectivo. Vamos a hablar de astrología, pero también va a ser una forma de celebración del espíritu y del alma. Y comenzamos con esta cita, y hacemos honor en lo posible a esta cita del gran poeta romántico Novalis, porque si de algo se trata un equinoccio es de la luz y de la sombra. Equidad entre el día y la noche. El equinoccio, tan sagrado y profano a la vez, como para merecer templos, laberintos y círculos, mapas de piedra y de fuego, en el culto a Inti y Quilla, o Antucuyán, el aura de Buda o el corazón crístico. El equinoccio como un estado de divina crisis humana, de final y de comienzo, para la gran ofrenda de celebración y agradecimiento, abonando la siembra y regando los brotes en el sur, o celebrando, compartiendo el pan y bendiciendo la cosecha en el norte. Esto es parte de la propuesta de celebración porque es un hito de cambio en el afuera, pero que se refleja internamente. Estamos agradeciendo la cosecha, estamos recibiendo las semillas, esparciéndolas, estamos polinizando como lo hacen las abejas. No importa en qué hemisferio estemos, el rol consciente personal es fundamental. Para nosotros en particular, si estamos haciendo un trabajo de evolución, y para la humanidad. Como te decía, quería comenzar con una breve lectura de un punto en particular de la carta del lunes durante la luna llena en Piscis, porque ahí ya estaba de alguna manera señalado qué observar en un equinoccio, en particular en este equinoccio. Como en toda luna llena, vemos la oposición entre el Sol y la Luna, pero observemos que el Sol está en conjunción con Marte, el Marte ya en Libra, y la Luna estaba en Piscis en conjunción con Neptuno. Si tuviéramos que expresarlo, tal vez con una pregunta, diríamos formularnos qué es verdad y qué es ilusión. Tal vez el desafío de observar en la sombra, en lo negado, aquello que si no se observa, si se contiene, si se reprime, se convierte en síntoma o en un contratiempo, porque esta oposición se daba entre el Sol en Virgo, el sanador, y la Luna en Piscis, donde aparece la fusión, la empatía, a partir del don de sentir con el otro, la emocionalidad y el sentir puro de Piscis.
Pero si ese sentir no se manifiesta, si se convierte en confusión, si se reprime, si se contiene, ocurre lo contrario. Entonces ahí hay una clave que ocurre, no por casualidad, sino sincrónicamente, un par de días, algunas horas antes de este equinoccio. Ahora sí vemos la carta del equinoccio y vamos a ver que mucho de esta configuración que se dio el lunes continúa. El Marte, el planeta Marte, junto a el Sol, y el Sol en oposición a Neptuno en Piscis. Si observamos la carta y vemos que el eje horizontal, y lo podemos referir en este caso al ecuador, es esa división entre el primer cuadrante, que tiene que ver con la individualidad y las primeras relaciones interpersonales. Allí, muy cerca del ascendente que abre en Acuario, está Piscis, y en Piscis está Neptuno, y luego le continúan en Aries Quirón y la Luna, y del otro lado, en el tercer cuadrante, se encuentra el Sol, Marte, Mercurio y Venus. Esto de integrar los hemisferios, de integrar la zona luminosa y la zona de oscuridad del planeta, pero de nuestra carta, básicamente, donde empiezan las relaciones interpersonales más íntimas. Encontramos al Sol y encontramos a Marte. Integrar los impulsos de vida, eso evoca Marte. El salir al mundo, el batallar para manifestar nuestro sol interno, nuestro inti, nuestra esencia pura. El sol está saliendo de Virgo, y si realizó su tarea de enmendar, de reparar, de establecer redes análogas a las redes miceliales que unen a los bosques con el resto de los reinos, podemos convertir ese proceso inicial virginiano de sanación en un proceso de sublimación, como que ese impulso de Marte se puede convertir en ideas armónicas, poéticas, en arte. La vida es arte. Entonces, cuando vemos la oposición entre el Sol y Neptuno, nos damos cuenta que en esa etapa de individuación que todos estamos viviendo, de reconocernos, especialmente en un equinoccio, porque lo que hace el equinoccio es mostrarnos un renacer, un reconocimiento de nosotros mismos, poder mirar esas zonas desconocidas de nosotros mismos, precisamente en función de nuestra identidad más genuina,
El Sol lo mira a Neptuno diciendo ser claro con uno mismo, ser honesto con uno mismo, ser coherente con uno mismo. En principio habla de un hecho o una demanda individual de nuestra conciencia. Si lo pensamos en términos de casas, en la casa 8 nos habla de los vínculos íntimos, la intimidad con nosotros mismos, pero también con los más cercanos. En Libra tiene que ver con un vínculo amoroso, porque el regente es Venus, armónico, creativo, viniendo de Virgo, y con la belleza del arte, vivir cada momento, cada experiencia en esos vínculos, en presencia, con una mirada de artista, artista de la vida. Esta es la primera propuesta que hace la carta. No es la única. Podríamos recorrerla en detalle y ver que cuando aparece la luna en Aries, ahí muy cerquita a Quirón, nos habla de una herida. Aries es el deseo expresado desde los impulsos más puros de la infancia en relación a la luna, donde el niño desea o vive en un ámbito donde el deseo está muy a flor de piel. Está en oposición a Mercurio en la casa 9, si es que hablamos de casas, pero si no podemos hablar de signos. Mercurio en Libra, donde nos dice podemos desear, podemos conectar con nuestros deseos más básicos, pero también tenemos que hacer un viaje entre dimensiones para conectar con algo más sutil que esos impulsos primarios. Hacerle caso, pero sublimarlos, convertirlos en expresión, en algo a comunicar. Por ejemplo, en poesía. Porque estamos hablando de un momento particular que es un equinoccio, donde la celebración también se convierte en ofrenda. Entonces es la exaltación de nuestros dones, pero en conexión entre lo celestial y lo terrenal. Entonces Mercurio, en este caso en Libra, hace las veces de el conector con las musas, con la inspiración. La inspiración que llega desde capas muy diversas. Como un viajero explora y se conecta con esa información. Esa es la propuesta, una de las posibles lecturas en esta oposición entre los sueños, entre lo onírico, entre lo maternal, entre lo primario, entre los impulsos básicos de la luna en Aries y algo que está más allá, que nos propone, no por casualidad, el regente de Virgo, en este momento donde se produce el tránsito de Virgo a Libra. La posibilidad de conectarnos con el conocimiento, si hablamos de casas, en casa 9, conocimiento de nosotros mismos, de reconocernos, de volver a conocernos a nosotros con esa capacidad de asombro de la luna en Aries, con esa mirada del niño, como si viera el mundo por primera vez, mirarnos a nosotros
como si nos viéramos por primera vez, recuperando esa capacidad de inocencia, de sorpresa, para regenerar, porque al salir de Virgo estamos regenerando el tejido, la trama, el telar, tanto en el cuerpo físico como en la conciencia, y al ingresar en Libra lo que estamos haciendo es regenerando la manera en que nos miramos a nosotros mismos y cómo eso lo podemos convertir en palabra, en poesía, en prosa, ¿por qué no? O en alguna otra forma de arte. Como Libra tiene que ver con el aire, uno lo imagina más en términos de ideas, pero ¿por qué no? De acuerdo a donde en tu carta se encuentre Libra o se encuentre Venus o Mercurio, puede tener una implicación para la expresión muy diversa. Es el lugar del actor también, es el lugar del pintor. Eh, Así que ahí lo podemos observar ya en particular. Si seguimos observando la carta, nos vamos a dar cuenta que los matices son tan ricos y nos llevaría más tiempo del que tal vez merece destinarse hoy en medio de la celebración del equinoccio. En especial los trígonos que aparecen en relación al Sol y a Marte con respecto a Saturno en Acuario, en la casa 12 del inconsciente colectivo, pero Acuario que está tan ligado a la unicidad, a la unicidad que se inicia en la integración del propio ser, pero que piensa en el otro o en los otros, así como Piscis siente con el otro, con los otros, la empatía. Acuario piensa en el otro en el momento de proponer sus percepciones, sus ideas. Y al estar Saturno en Acuario, como lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, tal vez los límites que naturalmente significan en la carta cuando llegan desde Acuario se traducen en delimitación. Y de nuevo la delimitación parte en tener muy claro quién es uno en relación a los demás, o quiénes somos como colectivo en relación a otros colectivos, o en relación al planeta, al ecosistema. Delimitarse nuevamente depende de la claridad, de ser muy claros y muy honestos con nosotros mismos. También aparece un trígono entre Júpiter y Mercurio en Libra, y nos habla de las infinitas posibilidades en lo colectivo, a partir de ese don de comunicar y de expresar de Mercurio en Libra, que eso no es una expresión en el mero sentido de hablar o de explicar que uno asocia con el Mercurio de Géminis, ¿no? El rol del maestro, sino, como decíamos antes, del poeta. Entonces, tanto Saturno como Júpiter nos pone en situación, nos posiciona en un lugar, el de lo colectivo,
al ser un signo de aire, nos habla, aunque si pensamos en casas, esté en casa 12 del inconsciente colectivo, nos habla de hacer consciente lo que pensamos, nuestros pensamientos que a veces nos atraviesan y nos dominan y nos condicionan. Y que esos pensamientos se conviertan en expresión de posibilidades, de verdades desde lo jupiteriano, de límites concretos relacionados con la responsabilidad que tenemos como colectivo. Decíamos que en esta conexión entre los planetas en Acuario y Mercurio en Libra aparece el poeta. Entonces las intenciones tienen que ser poéticas, tienen que expresar una rima o tienen que expresar armonía en el concepto. Tal vez lo que nos digan es la necesidad de recuperar el equilibrio, la equidad, imaginarse alineados al eje de la Tierra, sobre el ecuador, observando por igual lo que se ilumina con lo que está en sombra. Conectar con un observador, con un testigo, que permanece de pie, equidistante, con humildad ante este fenómeno celeste del equinoccio. Y una invitación. Una invitación a apoyar las palmas de la mano en la tierra concreta. Si estás muy lejos de la tierra, apoyar las manos en el piso, en el suelo, para sentir la vibración del planeta, sus latidos. Y luego apoyar una de las manos, la mano derecha en lo posible, en el corazón, para que sintiendo los latidos del corazón podamos alinearnos con la vibración del planeta. Los latidos de la Tierra con los latidos de nuestro corazón. Porque esa alineación es vital. Lo que expresa un equinoccio es volver a observarnos para volver a alinearnos con nuestro entorno. Salir de la alienación para alinearnos. Salir de la divergencia, converger con las energías que nos rodean, que son parte de un campo de conciencia que nosotros como humanidad integramos con el resto de los reinos. Esto es central en este equinoccio. Podemos hacer ofrendas a la tierra, pero de nada sirven las ofrendas si no estamos previamente alineados, nuestro ser en particular, con este organismo de conciencia que es el planeta. Ese sistema nervioso que es el planeta, que a la vez está interconectado con cada uno de los planetas, que cada uno en particular, más allá de lo arquetípico, es una expresión de una conciencia que nos trasciende, que es mucho mayor a nosotros y que se expresa a través de los movimientos en el zodíaco. Entonces la lectura que estamos haciendo no se limita a una lectura mental,
es dejar que la configuración, que esa carta, que esa geometría que se da en el cielo, en este caso reforzada por que se convierte en un hito trascendente, se convierta también en algo que nos atraviesa modificándonos en cuerpo, mente y alma. Esa es la intención de esta lectura, que tal vez hoy se detiene menos en las observaciones particulares de cada una de las cartas, tanto la de la luna llena como la del equinoccio, para quedarnos con lo esencial, con las claves, con el mensaje que esta configuración, la del día de hoy, durante este evento, pareciera querer expresarnos desde las ideas de Libra en cooperación con el resto de los signos. En la continuidad y poniendo énfasis en que este momento es un verdadero hito, luego de este 22 de septiembre del equinoccio, el 23, la vibración numerológica 595 nos habla de transmutación, de alquimia. El 5 puede ser innovación, si lo pensamos en términos de Urano, que se encuentra hace tanto tiempo en Tauro y permanece allí, diciéndonos, hay una transformación del cuerpo, no solamente del cuerpo humano, sino del cuerpo planetario. Regenerar el cuerpo humano como templo del espíritu. Yo diría con la certeza de ser más sabios. Eso expresa el 9. Sabiendo que no es mente, que es el observador que contempla en ese centro del 9 sin juicio. Sabiendo que no es mente, que es unicidad. Y que esta simetría del 5, 9, 5 es la simetría del campo unificado de conciencia al que todos podemos entrar, pero en referencia a esa luna en Aries, con la inocencia de un niño. Solo con esa inocencia podemos entrar. Como lo dijera el maestro, solo podemos entrar al reino de los cielos con la conciencia del niño. Y para eso, la invitación de la celebración de la ceremonia es arrojar las viejas creencias para que se calcinen en el fuego ritual. Y antes de las rogativas, ver cómo Libra se suma a la danza sublime de la polinización de las abejas a partir de las ideas. Lo que nos dice Libra es que el primer paso del arte tiene que ver con observar la creación. El arte como armonía, seguramente con sus leyes, imita a la naturaleza, así como la vida imita al arte. Entonces, en esa correspondencia, en esa simetría entre lo que vemos desde el sol que piensa y lo que sentimos desde la luna, finalmente creamos.
ese equilibrio entre la luna y el sol no es otra cosa que ese momento de equidistancia, de ecuanimidad entre lo que está iluminado y lo que está en sombra. Y digo no lo sombrío, lo que está en sombra, porque es cíclico, va cambiando. Entonces, por momentos, lo que nos parece absolutamente claro, iluminado, perfecto, también puede ponerse en duda, también puede cuestionarse, también puede volverse a mirar. Y ese es de alguna manera el desafío de este momento de la humanidad, donde fuertemente aparecen los cambios, la innovación, pero básicamente la transformación, donde Plutón en Capricornio nos muestra otro eje de la carta, que es el eje de poder, pero también el eje de la institución más primaria, que es la familia. Cómo a partir de el rol que ocupa la mujer, cuestionando al sistema, empiezan a reubicarse, a reordenarse las estructuras de la familia, los vínculos primarios, seguramente también la educación. Yo creo que son los lugares donde más está actuando Plutón para condicionar las estructuras. También las estructuras de gobierno, las políticas económicas. Entonces, todo eso tiene que ver con este número de alquimia. La innovación y la transformación del último número representan el albedo, que es la etapa donde empieza a aparecer, a manifestarse la luz del sol después del nigredo. De nuevo, como en el equinoccio, lo que está iluminado y lo que estuvo en este caso en sombra. Y el albedo nos lleva a la conexión con el libre albedrío. En esto que decíamos antes, ahí aparece de nuevo Saturno, la delimitación, ¿no? En Acuario. Este equilibrio entre lo verdadero, lo que es verdadero para nosotros, con la responsabilidad. Precisamente la responsabilidad es la clave de ese eje de poder donde están Capricornio y Cáncer, donde aparecen las instituciones, ¿no? Y en referencia a eso hablábamos de la institución como familia y el rol que está ejerciendo la mujer como, yo diría, catalizador de la nueva conciencia. Y en referencia a lo masculino, es probable que tengamos que conectar cada vez más con la meditación, ¿no? La mujer está desde lo lunar muy conectada con sus ciclos, y esa conexión tiene que ver con tener conciencia de los ciclos lunares y planetarios, es decir, con lo cósmico. El hombre está muy metido en la realización, en la concreción, en ese Marte en conjunción con el Sol. Pero nos está diciendo esta carta que ese Marte en conjunción con el Sol, ese Marte que realiza, que concreta, que acciona en el mundo, que batalla, que conquista territorios, tiene que mirar también a ese Neptuno en Piscis, que nos habla de poder expresar las emociones. Le habla especialmente a lo masculino, pero si lo pensamos en términos de un equinoccio, donde se expresa la globalidad, nos habla tanto a hombres como a mujeres. Nos habla de mirar nuestra zona manifiesta
nuestra identidad, nuestra elección de género, nuestra elección de objeto, del deseo, en lo explícito, en lo que se ve, pero también en todo lo que está latente. Cuánto de lo que no expresa lo manifiesto nos cuesta aceptar, asumir. Entonces, tal vez para los hombres nuestro divino femenino, y para las mujeres poder poner en ejercicio su autoridad en el mundo desde el divino masculino. Todo eso se plantea en este equinoccio. Entonces, cuando hacemos la celebración, estamos agradeciendo a la Pachamama, estamos agradeciendo a Inti, al Padre Sol, pero también estamos tomando conciencia de todo lo que las energías se conjuga y se conjugan en este momento, y cómo todo eso lo estamos recibiendo o consciente o inconscientemente. Lo ideal es que en esta ceremonia lo hagamos consciente, y no necesariamente se hace en un solo día. Por eso el 23, con esa vibración pitagórica de la numerología, donde el conocimiento de los números no se limitaba a la matemática o a la geometría, sino a un verdadero trabajo, una verdadera tarea de autoconocimiento que expresa la vibración de un número para cada uno de nosotros en cada momento de la vida, por la edad que tenemos, pero también por la fecha, porque la fecha es la vibración colectiva, la vibración universal. Y el 24, el día viernes, la vibración es 11, es la vibración de la maestría. ¿Qué maestría? La de la unicidad del 11. El 11 expresa la unicidad, es decir, la simetría, la equidad entre el propio ser como individualidad y la unicidad colectiva, ese campo de conciencia integrado, unificado, al que todos pertenecemos, lo asumamos o no. Entonces la rogativa podría decir: yo soy la voz, porque hablo desde mi voz interior, ese primer uno, con palabras sin mente. Soy la fe y la confianza, porque confío en el universo que provee en la medida de lo que comparto, en esta correspondencia entre el dar y recibir, entre mi uno y la unicidad. Soy la valoración y la fuerza. Nos habla del amor a sí mismo, que es esa fuerza incondicional para poder amar a los demás. Entonces, solo nos resta agradecer y desearnos y desearles un feliz reconocimiento, un feliz proceso de integración de nuestra totalidad hacia adentro y hacia afuera, un feliz equinoccio. Que así sea. Yo siento que ya es y ya somos. Gracias. Gerardo, desde la Patagonia, Argentina, felicidades. Nos estamos viendo.